Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender su origen, oscilando frecuentemente entre explicaciones religiosas, científicas y mitológicas. Sin embargo, un cuerpo cada vez más amplio de registros antiguos, tradiciones esotéricas y revelaciones canalizadas esboza una narrativa alternativa y quizás más integradora acerca de la verdadera génesis de la especie humana. Según esta visión, la humanidad no es producto de un accidente evolutivo ni fruto exclusivo de una voluntad divina abstracta. Al contrario, nuestra existencia fue el resultado de un proyecto cuidadosamente diseñado por civilizaciones estelares de altísima sofisticación tecnológica y espiritual. En el centro de esta historia están los Anunnaki, seres originarios del sistema estelar de Nibiru, cuya intervención genética en la Tierra dio origen al ser humano híbrido moderno. La motivación de tales entidades, aunque multifacética, combinaba intereses materiales, como la necesidad de oro para fines atmosféricos en su planeta natal, con un propósito más elevado: crear un ser capaz de unir en sí mismo fuerzas cósmicas opuestas y facilitar un salto de conciencia universal. En este contexto, la humanidad no sería subproducto ni servil, sino un catalizador de integración vibracional. Este enfoque reposiciona radicalmente nuestro papel en el cosmos, sugiriendo que llevamos en nuestro ADN vestigios de múltiples razas estelares y que por ello nuestra trayectoria colectiva es, en realidad, misión cósmica de trascendencia. El texto, por ende, propone una inmersión profunda en los fundamentos de esta hipótesis: los involucrados en nuestra creación, los conflictos interdimensionales que la rodearon, el origen simbólico de los primeros humanos y el propósito superior incrustado en nuestra composición genética. Mucho más que herederos de la materia, somos el punto de encuentro entre cielo y tierra, luz y sombra, creador y criatura. Comprender esta genealogía es dar el primer paso hacia el despertar de la misión humana como eslabón vivo en la evolución misma del universo. Si este tema ya captó tu atención, suscríbete para no perder los próximos vídeos. El punto de partida de esta narrativa se encuentra en los registros sumerios, en las tablillas de arcilla que preceden en milenios a la Biblia y que relatan con detalles impresionantes la presencia de seres llamados Anunnaki, literalmente, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Según esos documentos, estos seres llegaron a la tierra no por accidente, sino con una misión definida: extraer oro, elemento esencial para restaurar la atmósfera de su planeta natal, Nibiru. Sin embargo, esta misión iba más allá de las necesidades materiales. Los Anunnaki operaban bajo una conciencia cósmica que fusionaba tecnología, ciencia y espiritualidad. Al percibir las dificultades físicas de su personal frente a las condiciones terrestres, los líderes Anunnaki, particularmente Enki y Ninma, propusieron crear un ser adaptado al ambiente de la Tierra. Inicialmente esta creación era funcional, destinada a auxiliar en tareas materiales, pero conforme se desarrollaba, reveló un potencial extraordinario. Los primeros humanos híbridos, formados por la combinación de ADN Anunnaki y material genético terrestre, no solo mostraron aptitud física, sino también sensibilidad espiritual y capacidad intelectual. Esto generó un nuevo entendimiento entre los propios Anunnaki. Tal vez, inadvertidamente, habían dado inicio a una línea capaz de trascender los límites de ambas especies. En ese punto, el proyecto humano se transforma de experimento de laboratorio en puente evolutivo. Esta transición marca uno de los momentos más significativos de la historia cósmica, pues indica que la humanidad fue concebida no solo como fuerza de trabajo, sino como campo de síntesis entre linajes cósmicos diversos.
Lo que la tradición religiosa llamó imagen y semejanza del Creador sería, en esta perspectiva, una expresión literal de una herencia genética avanzada. Al combinar el material terrestre con el código cósmico de los Anunnaki, el ser humano fue moldeado como clave viva para la integración de polaridades universales. La creación del ser humano híbrido no estuvo exenta de tensiones. Entre los propios Anunnaki existían divergencias sobre el destino y el grado de autonomía que debía concederse a la nueva especie. Enki, maestro de la ingeniería genética y profundo conocedor de las leyes de la vida, veía al ser humano como puente sagrado entre mundos. Su intención era no solo crear un auxiliar, sino también una nueva línea cósmica capaz de evolucionar más allá de sus creadores. Enlil, en cambio, representaba el aspecto más controlador y jerárquico de la civilización nibiruana. Consideraba a los humanos como siervos y veía peligro en otorgarles inteligencia superior o acceso a conocimientos sagrados. Esta rivalidad fraterna se convirtió en eje central de la narrativa Anunnaki e influyó directamente en el rumbo de la historia humana. Enki, con el apoyo de Ninmah, condujo experimentos genéticos sofisticados que añadieron rasgos de otras razas cósmicas aliadas, incluyendo linajes reptilianos altamente desarrollados en términos psíquicos y biológicos. Esta mezcla amplió no solo las capacidades físicas humanas, sino también su potencial vibracional y espiritual. Sin embargo, este enfoque alarmó a los conservadores de Nibiru, quienes temían que la nueva raza superase a sus creadores. Surgió entonces una tensión esencial que reverberó en mitos como el del Jardín del Edén, el dilema entre otorgar libre albedrío y mantener control absoluto. Simbólicamente, este es el momento que anticipa narrativas donde el acceso al conocimiento implica tanto dádiva como transgresión. La creación del ser humano híbrido culminó en un evento de importancia cósmica, el nacimiento de Adapa, conocido en tradiciones posteriores como Adán. A diferencia de prototipos anteriores, Adapa poseía razonamiento abstracto, sensibilidad emocional y receptividad espiritual. Su ADN integraba no solo códigos genéticos Anunnaki y terrestres, sino también fragmentos vibracionales de linajes reptilianos y de razas estelares superiores guardianas del experimento. El cuerpo humano se convirtió en una matriz alquímica donde múltiples corrientes cósmicas convergían. Adapa representaba la fusión de polaridades: masculino, femenino, luz, sombra, materia, espíritu, y fue moldeado como recipiente consciente capaz de albergar la evolución del universo en miniatura. En este enfoque, imagen y semejanza adquiere un nuevo sentido, no solo apariencia física, sino estructura multidimensional apta para reflejar lo uno en su diversidad. La creación fue recibida con fascinación por algunos y con reservas por otros. Enlil, al percibir la autonomía de Adapa, quiso limitar su acceso a ciertos saberes, especialmente a la longevidad y la conexión con planos superiores. Enki, por el contrario, creía que negarlo traicionaría la esencia misma del experimento. De este conflicto nació un bloqueo evolutivo que, según tradiciones esotéricas como la de los 12 hilos del ADN, mantendría por mucho tiempo dormidas ciertas porciones del ADN humano hasta que la humanidad demostrara estar preparada. Un capítulo decisivo en esta historia es la rebelión de los Igigi, una clase de operarios Anunnaki en zonas orbitales y atmosféricas que, agotados y descontentos, se sublevaron exigiendo alivio y reconocimiento. Esta rebelión cambió radicalmente la estrategia terrestre. La creación del humano pasó a ser una prioridad funcional. Los humanos debían sustituir a los Igigi en las labores de extracción, lo que aceleró el perfeccionamiento genético a gran escala. Asimismo,
se dispersaron núcleos humanos guiados directamente por facciones Anunnaki, marcando el inicio del contacto civilizacional. Los humanos comenzaron a recibir enseñanzas sobre agricultura, astronomía, arquitectura y lenguaje, transmitidas por estos dioses estelares. En cada región tomaron nombres propios: Ptah en Egipto, Viracocha en los Andes, Quetzalcóatl en Mesoamérica, Enki en Sumeria. Así nació la civilización, no por evolución lineal, sino bajo la tutela de inteligencias cósmicas, impartiendo saberes que no eran meramente técnicos, sino simbólicos, destinados a activar la conciencia. Las pirámides, sigurats y templos no eran solo monumentos físicos, sino dispositivos vibracionales para recordar el origen estelar, marcando interacción entre mundos, donde el cielo habitaba la tierra por medio del rito y la cultura. La expansión del humano y la transmisión de conocimientos estelares dieron lugar a una fase de intensa efervescencia cultural y espiritual. Las primeras grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, India védica, Andes, no surgieron espontáneamente, sino bajo cuidadosa tutela cósmica. Compartían rasgos como astronomía avanzada, matemáticas precisas, rituales de elevación vibracional y mitologías centradas en seres celestiales. Esta homogeneidad apunta a una matriz original de la civilización planetaria, cuyo propósito fue preservar la memoria de la creación y preparar al humano para su autonomía espiritual. Los seres estelares comprendían que el verdadero salto humano no vendría de la dependencia, sino del interiorizar lo sagrado. Codificaron sus enseñanzas en mitos, símbolos y geometría sagrada que sirvieron de disparadores de recuerdo. A medida que la humanidad se multiplicaba, emergían expresiones culturales únicas, siempre conteniendo en su núcleo la chispa de este linaje estelar. El humano fue creado no para servidumbre perpetua, sino para autorrealización. Aunque manipulado por facciones divergentes, su esencia siempre mantuvo un propósito integrador: sintetizar cuerpo y espíritu, instinto y conciencia, tierra y cosmos. Wilfredo, espero que esta traducción mantenga el tono profundo y la riqueza del original. Si quieres que continúe traduciendo los demás párrafos, indícamelo. Y con gusto sigo. A medida que pasaban los milenios, el proyecto original que dio origen a la humanidad comenzó a sufrir desviaciones significativas. Las líneas estelares implicadas en la creación humana no siempre operaban en armonía, y las divergencias ideológicas entre sus miembros generaron disputas por el control del destino humano. Enlil y sus aliados, defensores de una jerarquía rígida y de la limitación del libre albedrío, comenzaron a implantar sistemas de creencias basados en el miedo, la obediencia y la sumisión. En contraposición, Enki y sus vertientes más libertarias continuaron sembrando el conocimiento interior a través de vías simbólicas e iniciáticas. Este conflicto interno entre los propios dioses se reflejó en mitos y escrituras antiguas, que comenzaron a aportar versiones fragmentadas y muchas veces contradictorias del origen humano. Lo que antes era una memoria viva se convirtió en religión dogmática. El conocimiento fue encerrado en templos exclusivos, accesible solo a castas sacerdotales que lo distorsionaban según intereses políticos y espirituales. La verdad sobre el linaje estelar de la humanidad fue recubierta por capas de culpa, pecado y servidumbre, y la figura del Creador fue reinterpretada como un ser punitivo y distante. La desconexión entre el humano y su origen vibracional condujo al cierre progresivo de sus capacidades psíquicas e intuitivas, símbolos que antes representaban tecnología espiritual, como la serpiente, el disco solar o el ojo de Horus, fueron demonizados o reducidos a alegorías. En lugar de despertar el potencial del ADN cósmico humano,
comenzaron a enfatizar la obediencia ciega, el sufrimiento redentor y la espera pasiva de salvación. Así se consolidó una matriz de olvido planetario. Los humanos comenzaron a creer que eran solo carne, polvo y pecado, cuando en verdad fueron diseñados como puentes conscientes entre planos de realidad. Este apagamiento deliberado tuvo un único propósito: impedir que el humano reconociera su verdadero poder. Este apagamiento del conocimiento original no ocurrió solo en los registros escritos, sino también en las frecuencias vibracionales del propio planeta. A lo largo de sucesivas eras, las redes energéticas de la Tierra, conocidas en tradiciones esotéricas como líneas ley o meridianos planetarios, fueron interferidas por tecnologías psíquicas y mecanismos simbólicos que desviaban la atención del ser humano de su esencia multidimensional. Esta manipulación vibró en múltiples niveles: educativo, espiritual, emocional e incluso biológico. Una de las principales herramientas utilizadas para mantener a la humanidad dormida fue la distorsión de los mitos fundacionales. Entidades que originalmente representaban instructores cósmicos fueron transformadas en figuras demoníacas. Otras, más autoritarias, fueron glorificadas como dioses únicos e infalibles. El símbolo de la serpiente, por ejemplo, que en culturas originales representaba sabiduría y ascensión, de la Kundalini pasó a asociarse con el mal, borrando su significado iniciático. La inversión simbólica es una tecnología de control. Altera la percepción de la realidad sin cambiar la estructura externa del mundo. Paralelamente, la fragmentación lingüística y cultural esparció los rastros de la verdad en piezas desconectadas, haciendo que reconstruir el conocimiento original sea una tarea casi arqueológica. Aún así, ciertas líneas espirituales preservaron discretamente las llaves del despertar. Escuelas iniciáticas, órdenes esotéricas y tradiciones orales mantuvieron viva la memoria de que el ser humano no es una creación menor, sino el punto de inflexión entre distintos planos del ser. Estos grupos fueron perseguidos, ridiculizados y expulsados de la historia oficial, pero su persistencia permite que hoy sea posible recuperar, aunque sea en fragmentos, el proyecto original. La humanidad vive ahora un nuevo umbral, o continúa inmersa en la hipnosis colectiva del olvido, o inicia la reintegración de su linaje cósmico y su misión universal. El despertar no vendrá de fuera, sino del reconocimiento interno de que ya fuimos creados con todo lo necesario para recordar. Uno de los episodios más emblemáticos de esta distorsión del conocimiento es el mito del pecado original. Esta narrativa, lejos de ser una simple alegoría teológica, representa una operación simbólica de manipulación profunda. La expulsión del Edén no simboliza solamente la caída moral de la humanidad, sino la desconexión deliberada de la raza humana de su herencia espiritual y de su potencial genético superior. El árbol del conocimiento, símbolo presente en muchas culturas, no era un fruto prohibido en sentido literal, sino un código que representa los planos superiores de la conciencia y del ADN espiritual. El pecado cometido por Adán y Eva no fue desobedecer a un Dios celoso, sino atreverse a acceder a capas de sabiduría que habrían permitido a la humanidad recordar su origen estelar. La serpiente, una vez más, aparece como agente de revelación y no de perdición. Al distorsionar este arquetipo, el sistema de control sustituyó el impulso hacia el autoconocimiento por culpa y la curiosidad espiritual por obediencia ciega. Esta inversión no solo reprogramó psicológicamente a los humanos, sino que también afectó energéticamente sus estructuras sutiles. La conexión con los chakras superiores, especialmente el cardíaco y el coronario, fue debilitada, y la energía sexual, antes canal,
de ascensión y alquimia interna, fue reducida a tabúes y represiones. El trauma transmitido por este mito consolidó la división entre cuerpo y espíritu, entre instinto y conciencia. Así, los seres humanos dejaron de operar como puentes vivos entre planos para funcionar como piezas previsibles en sistemas religiosos y sociales que alimentaban a las mismas entidades que los mantenían dormidos. La verdadera caída no fue física, sino vibracional, una disminución del radio de luz que el ser humano era capaz de sostener e irradiar, y eso tuvo consecuencias cósmicas. Al bloquear las funciones superiores del ADN e inhibir la expresión plena de la energía vital, la humanidad pasó a operar en una fracción mínima de su potencial original. Lo que las tradiciones llamaron ruptura de la alianza con lo divino puede comprenderse hoy como una desconexión del ser humano con sus matrices cósmicas de origen. Los 12 filamentos originales del ADN, simbolizados en mitos como los 12 apóstoles, los 12 trabajos de Hércules o las 12 tribus de Israel, fueron codificados genéticamente para integrar diferentes linajes estelares, cada uno con atributos únicos: intuición avanzada, capacidad de transmutación, comunicación telepática, memoria celular universal. Cuando esta estructura fue desactivada por manipulaciones vibracionales y creencias limitantes, el ser humano fue reducido a un organismo funcional, pero espiritualmente amputado. Sin embargo, nada fue destruido, solo quedó dormido. Esa latencia es justamente lo que permite que, en determinados momentos de la historia, individuos despierten dones aparentemente sobrenaturales, que no son más que memorias cósmicas reactivadas. Los milagros, atribuidos a maestros espirituales, sanadores y visionarios, derivan del acceso a esas capas superiores. No obstante, para el colectivo humano, ese acceso aún es esporádico e inestable. La reactivación plena de ese ADN exige un entorno energético propicio, prácticas espirituales constantes, sobre todo la liberación de las creencias de indignidad y separación impuestas hace milenios. La buena noticia es que ese proceso ya ha comenzado. Muchas almas que encarnan en este ciclo actual han venido con códigos de memoria activados, listas para catalizar la reintegración de las partes dispersas de la psique colectiva. Esos seres, a menudo llamados semillas estelares o despiertos, son catalizadores de la nueva humanidad, aquella que no se rinde ante el miedo, sino que reconoce su origen cósmico y reclama su lugar como co-creadora consciente en la red universal de la existencia. Comparte esto ahora con alguien que sabes que está buscando esta respuesta. La Tierra, en este proceso, no es solo escenario, es protagonista. Este planeta no fue elegido al azar. Posee una composición energética, mineral y espiritual singular, capaz de sustentar un laboratorio vivo de integración de múltiples razas y dimensiones. Los antiguos lo sabían. Las civilizaciones de Sumeria, Egipto, Machu Picchu, los Vedas y los pueblos nativos de las Américas reverenciaban a la Tierra como un ser consciente, una madre viva que nutre y enseña. No adoraban a dioses lejanos, sino a inteligencias que se manifestaban a través de la naturaleza. La geografía sagrada, las líneas ley, las montañas y los ríos no eran simplemente paisajes, eran circuitos vivos de energía que interactuaban con la conciencia humana. La propia disposición de las pirámides, los círculos de piedra y los templos antiguos indica un conocimiento preciso sobre los campos electromagnéticos de la Tierra y su función como catalizadores del despertar humano. El planeta, por su parte, responde a nuestra vibración. Cuando elevamos nuestra frecuencia, activamos códigos presentes también en la Tierra, códigos que estaban dormidos desde la caída de civilizaciones anteriores.
La era actual, marcada por inestabilidad y polarización, es también preludio de un parto. Estamos al borde de una transición vibracional, donde la Tierra y la humanidad pueden ascender juntas hacia un nuevo estado de conciencia. Eso requiere alineación, escucha y presencia. Las catástrofes ecológicas, las enfermedades globales y los colapsos institucionales no son castigos, sino síntomas de una realidad que ya no soporta la desconexión. La nueva humanidad será terrestre y estelar, emocional y lógica, ancestral y futurista. Será parida por la tierra, no como algo que la domina, sino como algo que la honra. Y al hacerlo, cumpliremos el propósito original de nuestra creación: ser puentes vivos entre mundos, conciencias en tránsito entre el cielo y la materia. No hay despertar verdadero sin atravesar las capas de dolor que la humanidad carga como herencia colectiva y personal. Ese dolor, manifestado en guerras, esclavitudes, abandonos y miedos ancestrales, no es solo un peso, sino una clave. Guarda en su estructura energética los fragmentos de la historia que necesitamos recordar para trascender. Los Anunnaki, los reptilianos, los humanos y todas las demás líneas no están separados por barreras absolutas, sino por heridas mal curadas y memorias distorsionadas. Las guerras entre Enki y Enlil, las rebeliones de los Igigi, los traumas de las civilizaciones caídas, todo ello dejó impresiones en el campo psíquico de la especie, y estas impresiones continúan repitiéndose generación tras generación, como patrones invisibles que sabotean el florecimiento humano. Sin embargo, todo patrón es susceptible de ser transmutado. Lo que antes fue manipulación puede ser redirigido como empoderamiento. Lo que antes fue dolor puede convertirse en sabiduría. Pero esto requiere un trabajo consciente, sumergirse en los propios abismos, reconocer los pactos que hicimos con el dolor y transformarlos en propósitos de sanación. Cuando una persona decide mirar hacia adentro con coraje y honestidad, se convierte en una célula sanadora del cuerpo colectivo de la humanidad. Esa es la verdadera alquimia espiritual. No convertir el plomo en oro, sino el dolor en luz, la fragmentación en totalidad. La humanidad fue creada con el potencial para esta transmutación, pero el libre albedrío nos permite elegir o rechazar ese viaje. Y es aquí donde los antiguos maestros, los guías estelares y los campos energéticos de la Tierra se alinean para sostener ese proceso, no interfiriendo, sino apoyando. Porque cuando un humano se reconcilia con su dolor, se reconcilia con todas las líneas de las que está hecho. Se convierte en puente, sanador y conciencia viva del universo en proceso de unificación. Y es el amor, no el amor romántico, condicional o moralista, sino el amor vibracional, la frecuencia de la integración, el que actúa como el pegamento cósmico entre todas esas líneas. El amor, en este nivel, no es un sentimiento, sino un campo de resonancia. No elige, no divide, no juzga, unifica. Cuando activamos el amor como frecuencia dentro de nosotros, comenzamos a operar por encima de las polaridades. Enki y Enlil se reconcilian en 1900. Lo humano y lo divino se abrazan dentro del mismo templo interior. Lo masculino y lo femenino bailan como espejos. Y las líneas cósmicas que un día disputaron el control de la Tierra encuentran en nuestro campo energético un espacio de reconciliación. Esto no es teoría espiritual, es práctica vibracional. Cuando elegimos perdonar, agradecer, acoger nuestras sombras y ver la luz en el otro, alteramos nuestra frecuencia y al hacerlo, resonamos con planos más sutiles de existencia, convirtiéndonos en emisores de armonía y portales vivos de sanación. Así es como se inicia la ascensión, no escapando de la materia, sino incorporando la luz en cada gesto cotidiano.
Un humano que vibra amor verdadero transforma su genética, influye en su entorno, reequilibra a sus ancestros y atrae hacia sí líneas temporales más elevadas. Ya no es víctima de sus líneas, sino heredero consciente de ellas. El amor, en este sentido, es el código maestro, el que decodifica el ADN estelar y despierta el propósito original de la creación humana. Somos, por diseño, seres hechos para amar en múltiples niveles, amar el cuerpo y el alma, amar la tierra y las estrellas, amar el dolor como maestra y la luz como destino. Ese es el sello que los antiguos dejaron en nuestra sangre y que ahora, en este tiempo de revelación, comienza a vibrar con fuerza renovada. El amor es la frecuencia del regreso al hogar. El ciclo se está cerrando. Tras milenios de olvido, fragmentación y manipulación, la humanidad comienza a despertar a su origen estelar y su destino cósmico. La Tierra, que fue escenario de conflictos entre razas, experimentos genéticos y caídas vibracionales, se convierte ahora en el útero de una nueva especie, el humano galáctico. Este ser no niega su historia ni reniega de su dolor, sino que los integra como peldaños de una escalera ascendente. La antigua guerra entre hermanos cósmicos, Anunnaki, reptilianos, pleyadianos, sirianos, arturianos, ya no necesita ser perpetuada. En nuestro campo mental, podemos darla por concluida al asumir una nueva postura, la de la unificación consciente. Cada ser humano que sana su linaje interior contribuye a la reconciliación de estas fuerzas externas. La Tierra se convierte entonces en un punto de equilibrio entre planos, un chakra planetario capaz de irradiar armonía hacia otras dimensiones. Por eso el despertar humano es tan observado por civilizaciones estelares, no solo por lo que somos, sino por lo que podemos reconfigurar en nombre de la totalidad. Estamos entrando en una nueva era, no solo astrológica, sino vibracional, donde la separación ya no se sostiene. Los velos caen, los registros ocultos se revelan y el conocimiento prohibido sale a la luz, no para glorificar el pasado, sino para sembrar un futuro. El nuevo humano no será dominado por creencias impuestas, sino guiado por sabiduría interior. No buscará salvación afuera, sino recuerdo dentro. Y será en ese punto de inflexión que comprenderemos todo lo que vivimos, del dolor al éxtasis, de la esclavitud a la libertad, formaba parte de un plan mayor, un ensayo cósmico para la gran reintegración del universo en nosotros. Cada célula humana guarda en sí la memoria de estrellas distantes. Cada alma encarnada lleva en su núcleo un mapa que apunta al hogar cósmico original. Esta verdad no es nueva, pero fue velada, no por casualidad, sino por necesidad evolutiva. Ahora, sin embargo, la semilla plantada por los Anunnaki, ajustada por reptilianos y otras razas, fertilizada por el sufrimiento y expandida por la búsqueda, comienza a florecer. La humanidad está ante la oportunidad de completar su ciclo de olvido y regresar a la conciencia plena de su origen y propósito. Ese regreso no es físico, es vibracional, es alquímico, es espiritual. Y cuando esa conciencia se enciende en masa, el propio campo planetario se transforma. La Tierra vibra distinto, las líneas de tiempo se entrelazan, los portales se abren y el universo respira aliviado, porque el proyecto humano comienza a cumplir su misión original: integrar, sanar, expandir. En ese punto ya no hay separación entre creador y criatura, entre ciencia y espiritualidad, entre cielo y carne. El humano despierto es la síntesis viva de todos los linajes, el embajador de la unidad en un cosmos antes fracturado, y esa conciencia no necesitará líderes, gurús ni salvadores. Reconocerá en cada ser su chispa, su poder, su conexión con el todo. Este es el milagro silencioso marcha en no un apocalipsis destructivo, sino una epifanía interna. El universo
No nos observa con temor, sino con esperanza, porque sabe que cuando un solo ser humano se vuelve completo, nace una nueva galaxia en algún punto del infinito. El ciclo se cierra, el viaje recomienza, y el humano híbrido estelar divino por fin recuerda quién es. Suscríbete ahora y haz clic aquí para continuar tu viaje.